Saludos, traders. Quiero compartir con ustedes el escenario que se planteó el día domingo, previo a esta semana, como escenario de participación para los posibles movimientos durante la semana. Ya hoy jueves, ya casi terminando esta semana. Durante 2 semanas he operado exclusivamente el mercado de Forex, que tiene un timing más noble que el de futuros y un nivel de riesgo más fácil de manejar, digamos, como una decisión, previendo lo que podía suceder después de la subida del verano, que eran las grandes caídas, y que en el mercado de Forex son más fáciles porque el timing nos permite aguantar durante días, incluso, a diferencia del mercado de futuros, que tiene mayores riesgos y todas estas cosas, al menos para los operadores retail como la mayoría de nosotros. Este es el precio en el que termina el SP500 el viernes. Digamos, tengo aquí unas zonas más o menos marcadas, y la estructura versus volumen me genera este escenario. Aquí tenemos el descenso bastante liquidado por scalpers y después viene este sell-off, esta venta de papel que se deja medir muy bien. Esperamos brevemente que haya un reversal y cuando el reversal continúa a la baja proyectamos el movimiento. Esto se llama clonar una simetría dentro de la manera como analizo la estructura, simplemente comportamientos de estructura. Y el mercado llega, el SP500 llega sin completar, nuevamente sin completar y generalmente completa, pero además de el movimiento se ve agotado y empieza a mostrar exceso. Tenemos unos niveles por encima que son bastante importantes, entonces yo proyecto un área, digamos, óptima, puede ser rota, pero es un área óptima para empezar a ingresar las ventas. ¿En función de qué? De venir a buscar esta zona de congestión, que en la manera como yo analizo es una zona que tiene una atracción muy importante. Digamos que la manera como la concreto no es un tema de price action, lo pueden notar ahí. Aquí no encuentran ustedes order block ni nada de estas cosas. Es una manera de estructura versus volumen en un uso horario mayor y me da justamente en este entorno de precio. Yo lo planteo en 1 hora para que sea un poco ecuánime y coherente con el escenario que tenemos en vista acá. Entonces lo que yo planteo es esto. En NinjaTrader lo tengo un poco más, digamos, elaborado para que nos dé los niveles de participación para la semana, que es este el escenario viernes, y aquí tengo los niveles de participación. El mercado terminó como un exceso, como yo les dije, ya mostraba un poco de agotamiento, pero generalmente, teniendo estas áreas aquí tan importantes como el área imbalanceada, una zona estática con confluencias para zona de rotación o posible giro crítico y un nivel de interés por encima, entonces lo más posible era que el escenario viniera a estos lados. Por eso yo proyecto esto como la zona de entrada. Finalmente el mercado lo que hace es romper. El mercado lo que hace es romper hacia arriba e ingresar a la zona de sell-off, y a partir de ahí podemos ver las grandes caídas. El mercado, después de caer violentamente, hace este rango en la zona de congestión, como bien lo dije antes, como se planteó en el escenario desde el domingo, y continúa a la baja con el propósito cual de completar su simetría, que ya ha sido prácticamente completada, estamos muy cerca, en función de encontrarse nuevamente con esta zona. Es una zona TR de semanas anteriores que estaba todavía como bastante válida. Esa, digamos, que es una expresión que fue proyectada a partir de una manera de entender el mercado como método de estructura versus volumen, y eso me permite entender la condición del mercado en función del balance. Si estamos en un mercado en balance, si estamos en un mercado que está siendo efectivo o si no. Y en mi opinión el mercado, con la finalización del verano, ha empezado a recuperar la cordura en la manera como se mueve de manera estructural. Siempre hay escenarios, a veces él se obliga para cumplir con unos movimientos, se usan estos escenarios que digamos que cuando nos cogen con el mercado en vivo pues nos alteran un poco, porque no son fáciles de tomar, de prever, son demasiado violentos y súbitos, pero lo que hacen es generar oportunidades para los días siguientes. Entonces cuando sucede esto y el trader no logra capturarlo, tiene que tener calma, esperar la rotación y saber que el mercado en algún momento va a ir a buscar esos escenarios y reliquidarlos para no dejar esos vacíos de liquidez. En función de entender esa manera del mercado, como se hizo el domingo,
planear este escenario y que pues se ha dado con bastante tranquilidad y velocidad porque alcanzó la semana para lograrlo. De esa misma manera, valoramos lo que podría empezar a suceder a partir de la próxima semana. Digamos que tratando de entender que a pesar de que el mercado empieza a corregir las grandes subidas de casi 2 años, las empieza a corregir el 4 o el 5 de enero, esas correcciones se dan con grandes caídas y con reversals. Los reversals no obedecen a otra cosa más que a generar una estructura saludable entre el balance y la efectividad del mercado. Entonces siempre retrocede a niveles en donde es importante consolidar un valor más que un precio y capturar una liquidez o permitir que unos operadores, digamos, que funcionen efectivamente dentro del mercado. Tenemos aquí unas zonas, un cajón de volatilidad que empieza a generar un giro, sus simetrías clonadas y un área del 50%. Y esta es una zona de congestión muy importante. Yo les repito, esto no es price action. El price action lo que invita casi siempre es a buscar los extremos de los rangos y a veces pues son válidos, totalmente válidos, pero generan menos oportunidades. Hay una manera diferente de buscar niveles de participación que no son necesariamente los extremos, ni los canales, ni estas cosas, y generan muy buenas oportunidades, generalmente las mejores oportunidades con menor riesgo. Entonces, digamos que de la manera como se especuló este escenario, porque lo que hicimos fue especular, o sea, a partir de una manera de entender y analizar el mercado, decidimos que entre todas las posibilidades de siguiente movimiento hay una que tiene mayor probabilidad. Y eso fue lo que hice el domingo pasado, proyectar la de mayor probabilidad y menor riesgo, porque estando el mercado aquí yo proyectaba las entradas en este área para venir a buscar hasta acá y el riesgo, el ratio pues de riesgo-beneficio, pues estamos ante un 1,4, 1,5 más o menos, un movimiento de exceso al 50% del sell-off, que era previsible, pues se podía manejar, y luego la caída. En esa misma condición, digamos, en esa misma capacidad o posibilidad de entender el mercado, su necesidad de buscar liquidez, mejorar su balance, su eficacia, eh, digamos que en ese mismo sentido yo considero que el mercado podría estar ingresando a alguna de estas zonas o al este intermedio donde hay un posicionamiento comprador de mediano plazo muy importante, podría venir a usar este volumen para ir a buscar estas zonas superiores. Alguna de estas zonas superiores, especialmente esta de un sell-off del 21 de abril que está bastante llamativo por su condición de velocidad, volumen y la anomalía que dejó allí. Esta zona, más que esto no es un sell-off, es una zona de posicionamiento comprador muy importante con un vencimiento de los vendedores y también digamos que genera una atracción, las dos zonas generan una atracción superior a la atracción que puedan generar zonas que están aquí cerca al 3250 que corresponden a escenarios del año pasado que en mi opinión están bastante lejos para ir a ser visitados. Y de momento, sin saber qué sucederá el viernes, veo con mucha dificultad que se supere en las próximas semanas el low trimestral que tenemos aquí. Digamos que esto, leyendo y entendiendo la conducta del mercado en estructura versus balance y también haciendo uso de estadísticas básicas como la amplitud de mercado, la pauta estacional que nos dice que el mercado de renta variable, como es el de los índices, a partir del mes de octubre, digamos que empieza a tener un comportamiento positivo de unos niveles importantes. Eh, y estas pautas estacionales no tienen estadísticas de 5 años, sino de 70 años, 90 años. Y a pesar de que durante digamos, esa franja enorme de tiempo hay años en que no se ajusta, pues este año todo parece indicar que todo va dentro, digamos, dentro de lo esperado en estructura versus volumen y balance y podríamos proyectar que dentro de lo que el análisis nos deja ver como estas áreas interesantes, que el mercado pueda ingresar a cualquiera de estos lugares y empiece su ascenso durante todo el mes de octubre a venir a visitar estas zonas. Estos giros generalmente se dan de una manera lenta.
Entonces da la impresión de que el mercado se estuviese afanando para cumplir una condición y empezar a hacer uso de una temporalidad, digamos, anual, una temporalidad que se representa positiva a partir del mes de octubre, para empezar a buscar lentamente ir liquidando nuevamente los sectores y venir a visitar estos niveles, incluso un nivel un poco más arriba. No lo tengo proyectado ahora porque me parecen estos los dos más interesantes. Entonces, quería compartir con ustedes el resultado de esta semana, y este mercado, que digamos ya empezó en septiembre, y se preveían digamos, estas grandes caídas que son más fáciles de operar en el mercado de Forex por su timing más favorable. Pero ya este mercado, digamos que me invita a volver el día lunes al mercado de futuros, a volver a operar el mercado de futuros, cosa que haré, y seguramente, como es mi costumbre, estaré compartiendo algún análisis, algún trade, con los seguidores del canal, digamos que como una intención de contribuir digamos, a esa formación y a esa idea de que siempre se puede aprender a hacer bien el trabajo de analizar, el trabajo de tradear, y de que es posible, digamos, en medio de lo que todos sabemos, es un mundo en donde se venden ideas muy erradas alrededor de operar el mercado. Entonces, digamos que la intención siempre es decir, no es necesario hacerlo de esas maneras, se puede hacer de otra. Evidentemente, a veces no es tan corto el camino como las otras maneras que ofrecen, pero lo que sí puedo decir con seguridad es que es más seguro y más saludable y es más real, y que al final del día, es posible, haciéndolo de la manera correcta. Entonces, a partir del lunes empezaré a compartir nuevamente mis operaciones en mercado de futuros y algún análisis, digamos, proyectando escenarios un poco más amplios para el mercado de Forex.